Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. A todos nuestros hermanos que nos escuchan en esta tarde, nuestros amigos, ¿verdad? Nosotros somos Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y vamos a dar inicio en esta tarde una vez más a nuestro culto de alabanza y de predicación. Tal vez algunos dirán, bueno, pues estos no se cansan de estar ahí cantando y alabando al Señor, predicando y pues compartiendo la palabra de Dios y compartiendo las publicaciones, pero bueno, pues es que una de las cosas que pasa es que el Señor Jesucristo pues ha transformado la vida de cada uno de nosotros, así como creemos que está transformando el Señor tu vida a cada momento, a cada instante. Gloria al Señor. El Señor quiere estar con nosotros y pues nosotros también debemos de mostrarle a Dios una entrega absoluta y total a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar una alabanza para la honra y la gloria de Dios. Esta alabanza se titula El Loco. Gloria al Señor y esperemos que sea bendición para cada uno de ustedes. Aleluya. Say
Dice la palabra de Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Bueno, pues esta es la invitación del salmista en este día, ¿verdad? Para que estemos aquí, cada uno pues ahí en su casa, en su hogar, glorificando el nombre del Señor Jesucristo, porque Dios, hermanos, ama a cada uno de nosotros y quiere que le estemos alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Y una de las cosas es de que el Señor, hermanos, nos ha hecho libres a cada uno de nosotros, y dice esta alabanza que donde el Espíritu de Dios está, dice que ahí hay libertad. Gloria a Dios, aleluya. Oh,
bendición, nuestro deseo que el Señor los bendiga. Nuestro pastor, nuestro hermano Manuel Esquivel con nosotros. Dios los bendiga. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Cristo. Padre Cristo, mis amados hermanos, nuevamente estamos aquí, ¿verdad?, compartiendo esta oportunidad, este culto a través de estos medios. Agradecemos a Dios por esta oportunidad. Dios bendiga de una manera especial al Ministerio de Alabanza nuevamente por esa oportunidad que les brinda y ese esfuerzo que hacen por estar cada domingo y cada miércoles aquí sirviendo en la obra de Dios y sobre todo alabando y ministrando a través de esa alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge, que es el director local de alabanza. Dios bendiga a nuestro hermano Derda, que es el baterista de la iglesia. Dios lo bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Asael en el teclado y a nuestro hermano Asada, que también a través del canto, que apoyan a nuestro hermano Jorge, cada uno de ellos. Dios les bendiga y Dios los siga usando de una manera especial en ese ministerio. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hoy estamos nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a esta transmisión. Y hay un pequeño cambio en el mensaje. Íbamos a hablar de Roboam, pero quise regresarme un poquito más atrás para partir del tema central, que es el rey David, y ver por qué hay una palabra que se repite a través de toda la historia de los reyes. Se repite mucho la idea, el valor principal del rey David, que David era un hombre conforme al corazón de Dios y que David hizo los hechos e hizo la voluntad de Dios. Vamos a reflexionar en esta palabra, cómo inicia nuestra historia o nuestra serie, ¿verdad?, que hemos venido viendo desde hace algún tiempo. Cómo inicia esta historia de los reyes, por qué inicia esta historia de estos hombres que llegan a ser el líder principal de la nación israelita, del pueblo de Judá y del pueblo de Israel. Y hoy quiero reflexionar en eso y quiero que abra su Biblia, si trae Biblia y en su hogar, abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 13. Ahí en el capítulo 13 de Hechos dice la palabra de Dios, gloria al Señor, verso 21, ¿sí? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Varón de la tribu de Benjamín, fíjate bien, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén y amén. Cierren sus ojos ahí donde está y oremos. Padre celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por esta hermosa oportunidad que hoy nos regala de estar aquí ocupándonos en las cosas que son tuyas. Te pedimos, Padre celestial, que seas tú quien nos dirija a través de esta enseñanza y que sea tu palabra la que llegue al corazón y a la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Que esta enseñanza, Señor, nos ayude a cada día a ser mejores, aprendiendo de aquellos hombres, Señor, que estuvieron en una posición importante delante de ti, Señor, y que aprendamos, Señor Jesucristo, aún de los errores, para vivir una vida nosotros recta delante de ti, Padre celestial. En tus manos nos ponemos, Señor Jesucristo. A ti la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tú eres lo que dejas atrás. Las cosas que haces hoy son las cosas que van a aparecer en aquellas personas que amamos. Continuamos con esta serie. Lo que vives es lo que dejas. ¿Por qué lo que vives es lo que dejas? Porque tu vivencia, porque tu testimonio, porque tus acciones son las que se quedan en la mente y en la vida de nuestros hijos y de nuestros descendientes. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la vida de aquellos hombres
que Dios llamó para tomar una posición en el reinado frente al pueblo de Judá o frente al pueblo de Israel o la tribu o el pueblo, el reino de Israel. Y Dios determinó que ellos fueran y estuvieran en ese lugar. Pero ¿cómo inicia la historia de los reyes? Sabemos que al principio no existían los reyes en el tiempo en el pueblo de Israel. Había un solo pueblo, el pueblo de Israel. Y antes de que existieran los reyes, existían los jueces. Había un problema con los jueces, ¿verdad? Que más después estaremos hablando de la vida de los jueces. Pero había un problema, que no fueron suficientemente correctos para poder ayudar al pueblo a determinar y guiar al pueblo de Dios al camino correcto, que no juzgaron de la manera en la que debían de haber juzgado, y llegó un momento que cada quien hacía lo que mejor le venía en gana. 400 años el pueblo estuvo siendo dirigido a través de los jueces, pero los jueces no representaban la palabra de Dios, eran los líderes para aconsejar en situaciones. Pero en ese tiempo los profetas eran los encargados de transmitir el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje divino al pueblo. Pero dice la historia bíblica que llegó un momento en que el pueblo se sintió cansado de ver a un profeta ya grande, viejo, montado en un asno, cabalgando por todo el reino y anunciando el mensaje. Ya no les parecía atractivo ver a un profeta ya anciano como el profeta Samuel, y que este hombre representara a Dios en ese lugar, la palabra de Dios a través de él. Entonces el pueblo dijo: ya no queremos a Samuel, y queremos un rey como las otras naciones tienen. Queremos un hombre que nos gobierne. Queremos un hombre que salga por nosotros o que nos mande a la guerra, que pelee por nosotros esas batallas. Queremos un rey que la gente de los pueblos vecinos puedan ver en nosotros que también tenemos un rey importante y que es un rey poderoso. Queremos ser como las otras naciones. Qué equivocado estaba el pueblo, qué lamentable la naturaleza humana, porque Samuel pensó que lo estaban desechando a él. En un momento Samuel pensó que estaban desechándolo a él como profeta, pero el Señor le dice: no, Samuel, no te están desechando a ti, porque Samuel les dice: ¿para qué quieren un rey? ¿Para qué quieren un rey? Ese rey que ustedes quieren les va a cobrar tributo. Ahorita no le pagan tributo a nadie. Ahorita no están sometidos a la autoridad de un hombre, pero cuando ese rey venga, ustedes van a ser sus siervos. Me imagino y puedo ver la desesperación de Samuel, dándoles a entender: están siendo directamente gobernados por un Dios que les da la libertad, que los bendice, que los protege, que pelea sus batallas, que los gobierna, que es el rey sobre ustedes. Y quieren un rey humano que los someta, quieren un rey humano que les cobre impuestos, quieren un rey que los encierre en la cárcel cuando él quiera, quieren un rey que los tenga bajo su autoridad. Y Samuel, hermanos, no sé cuál sería el sentimiento de Samuel. Tal vez él pensaría, como todo ser humano, como todo líder, como todo profeta de Dios: se cansaron de este hombre porque ya estoy viejo, porque ya no estoy joven, y lo único que hago es obedecer a Dios y ir a todas las ciudades a transmitir, a ofrecer los sacrificios de Dios, a llevar el mensaje de Dios. Y ellos dijeron: no queremos, y ya no queremos, Samuel, eres una buena persona, pero queremos un rey como las otras naciones. Esta es la palabra clave de esta parte de la Escritura.
Ellos rechazan a Dios, rechazan al profeta, como el hombre hoy rechaza al Señor como Dios, como Rey sobre su vida, porque quiere ser como las otras naciones, porque no quieren, les da vergüenza que los vean diferentes. Y el pueblo de Israel quería ser como las otras naciones. Y Samuel los quiere llevar a reaccionar en esta situación. No hagan eso, no tomen esa decisión, es incorrecto lo que ustedes están pidiendo. Y el Señor le dice a Samuel en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 7 al 9, le dice el Señor a Samuel: y Jehová dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Qué triste y qué lamentable es esto, hermano. El Señor mismo le está diciendo al profeta: escúchalos, escucha lo que te dicen, porque no te están desechando a ti como profeta, porque no es tu palabra, porque no es a ti a quien rinden tributo, adoración, sino me están desechando a mí, dice el Señor. Y le dice: me están desechando a mí, dice la palabra de Dios, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué hasta el día de hoy, dejándome a mí, dice el Señor, y sirviendo a dioses ajenos, así hacen contigo también. El Señor le dice: esto no es nuevo, no es nuevo lo que están haciendo hoy, no es algo que no hayan hecho anteriormente el pueblo de Dios. Hoy están haciendo lo mismo que hicieron desde que se los saqué de la esclavitud. Desde el momento que yo los liberté, siguen haciendo lo mismo, me siguen abandonando para irse en pos de dioses ajenos. Me siguen abandonando para que ya no gobierne sobre ellos, para que no reine sobre ellos. Y han preferido dioses hechos con manos. Han preferido dioses que ni oyen, hermano. Prefirieron dioses que no ven, que no oyen, que no caminan. Los ponían por encima de Jehová. Qué triste cuando el Señor, hermano, pudo ver a un pueblo que amaba. Qué triste ver que Él amó a Israel y lo sacó de Egipto. Lo libró del Mar Rojo, lo libró, le proveyó, lo protegió en todo momento, y ahora lo estaba desechando nuevamente de frente, y le estaba diciendo: ya no queremos que tú nos gobiernes, o que tú nos traigas ese mensaje, o que tú seas nuestro líder. Ahora queremos un rey como las otras naciones. Ahora queremos un rey. Y el Señor le dice: me están dejando por ir a servir a dioses ajenos, pero lo han hecho conmigo, así como lo hacen contigo. Y dice la palabra de Dios, dice la Escritura, que aunque Samuel les dijo que sus hijos iban a ser llevados a la batalla por este rey y que le iban a rendir tributo, a ellos no les interesaba eso. ¿Qué les interesaba? Lo que dice el verso 19 al 22. Queremos ser como las otras naciones. Pero el pueblo no quiso oír las voces de Samuel y dijo, dice la palabra de Dios: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como las otras naciones, y nuestro rey nos gobernará. Queremos un rey que nos gobierne y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Dios determinó ponerles al pueblo de Israel, responderles y que tuvieran un rey. Ya lo sabían, hermano.
ya iban advertidos, ya conocían lo que iba a suceder, porque habían visto y conocían las otras ciudades, conocían las otras naciones, que sus reyes los sometían, les pedían tributo. Y este error que cometieron, hermanos, los llevó por años, por décadas, hermanos, por siglos, a vivir una consecuencia tras otra, el no haber oído la voz de Dios, la voz del profeta, y haber desechado a Dios. Siglos después estarían llevando las consecuencias de haber desechado a Dios, porque los reyes los llevaron a tratarlos como esclavos. Cuando el hombre decide abandonar a Dios, lo único que le queda es ser esclavo de Satanás. Lo único que le queda es ser esclavo del mundo. Lo único que le queda es vivir una vida de angustia. Qué triste. Un rey para que vaya delante de nosotros, para que haga nuestras guerras, porque el rey no las iba a pelear. Porque posteriormente los reyes querían hacer guerra, y ellos no iban a la guerra, o iban, pero siempre estaban cuidados, excepto que algunos iban a pelear. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios, que Dios permitió, y así es como llegó el primer rey sobre la nación de Israel, una única nación, unificada, que ahora tenía un rey como todas aquellas naciones paganas, aquellas naciones que no tenían al Dios verdadero, y ellos decidieron tener a un rey humano y escogieron, se les entregó a un hombre. Dice en 1 Samuel 9:2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Aleluya. Era un hombre de hermoso parecer. Era un hombre, escúchame bien, era un hombre que se sentían orgullosos por su apariencia, por su estatura. Se sentían orgullosos porque tenían un rey conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Porque a pesar de que Saúl era un hombre de hermoso parecer exterior, a pesar de que Saúl era un hombre de una estatura que dice la Biblia que sobrepasaba a cualquiera en el pueblo, era un hombre que tenía su corazón marchito y que una y otra vez desobedeció la voluntad, la palabra de Dios. ¿Qué ganamos? ¿Cuál ventaja es ser de tener por fuera, cuidarnos nuestra apariencia, si por dentro nuestro corazón está marchito como lo tenía Saúl? Porque le importó más lo que él quería, sentirse orgulloso de él mismo, sentirse satisfecho de sus logros, que honrar a Dios. Lo desobedece una y otra vez. Y dice la palabra de Dios que por haber desobedecido la voluntad de Dios, por no haber hecho la voluntad de Dios, llegó un momento en que el profeta le denunció y le dijo: mira, Samuel, como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolo e idolatría la obstinación. Eres obstinado, eres rebelde. Y como si ser rebelde y ser obstinado es como ser idólatra o como practicar la adivinación, es igual. Y tú has desechado la palabra de Dios, y Dios te ha desechado como rey. Dios ha reprobado tu conducta, te ha hecho reprobable ante la presencia de Dios, porque ya no has hallado gracia, porque no has obedecido, has sido obstinado, has sido rebelde a lo que Dios te ha mandado, has hecho lo que tú quieres. Porque ¿qué es ese bramido de vacas?, le dice el profeta. Es que yo las traje.
trajo mucho ganado de las tierras conquistadas cuando se le había dicho que las destruyera, y con la excusa de que eran para ofrecer sacrificio. No todo lo iba a ofrecer de sacrificio, era una excusa. Se trajo a un rey como esclavo cuando se le dijo que lo eliminara, pero era una excusa para entrar a la ciudad cabalgando sobre su caballo y tomando y exhibiendo a un rey prisionero y sentirse orgulloso. Era obstinado y rebelde, y Dios lo desechó. El primer rey que Dios estableció en la nación fue desechado porque empezó a hacer su voluntad. Pero dice la palabra de Dios algo precioso, que Dios encontró, aleluya, encontró un hombre, escúchame bien, conforme a su corazón. Esta es la palabra clave, hermano, de este mensaje. ¿Qué es ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Es ser una persona que nunca se equivoca o que nunca comete errores? Porque si ese es el requisito, entonces David no fue un hombre conforme al corazón de Dios. Si el no equivocarse, ese es el requisito para ser un hombre conforme al corazón de Dios, entonces David se equivocó en algunas ocasiones, hermano, y tuvo su consecuencia, que él lo que hizo, que después durante siglos, dice la palabra de Dios, Dios les hablase a los demás reyes y pusiese como ejemplo a David como un hombre conforme a su corazón, un hombre que hizo su voluntad. ¿Qué es lo que hizo? Que Dios recordase por generaciones a David como un hombre de un corazón puro, de un corazón de acuerdo a su voluntad, y no a Saúl, y no a Salomón, y no a Roboam, y no a Josafat, y no a Saab, sino a David. David cobra, en este momento cobra el ejemplo que se va a transmitir por muchas generaciones. El rey que era conforme al corazón de Dios. Tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. Eres una mujer conforme al corazón de Dios. Late en tu corazón un sentimiento, un celo como el que latía en el corazón de este joven pequeño, porque fue llamado, fue ungido por Dios desde su infancia. No sé si recuerdan la unción cuando fue el profeta a ungir al nuevo rey, porque había desechado a Saúl, y aunque Saúl estaba gobernando, y David, después de que fue ungido, todavía duró 10 años huyendo. Fíjate bien, duró 10 años huyendo porque Saúl lo quería matar. Pero pasó mucho tiempo después de que él fue ungido como rey. Y Dios lo ungió porque vio en él un corazón. Y Saúl no lo veía. Porque cuando Saúl va a la casa de Isaí y le dice a Isaí: vengo a ungir a uno de tus hijos como el futuro rey. Imagínate el orgullo, la alegría de este padre saber que su hijo sería el próximo rey de Israel. ¡Qué orgullo del padre! Y llega el más, y dice la palabra de Dios que manda a traer al más grande, a Eliab. Pero resulta que el más grande, el mayor, el más fuerte, no era el que Dios había determinado. Y luego viene Abinadab, y luego enseguida viene Sama, y pasan 7 de sus hijos, y ninguno de ellos, dice la palabra de Dios. Yo creo que el profeta empezó a decir: ¿qué está pasando? Si el más grande no es, pues entonces es el que sigue, o el que sigue el tercero, o el cuarto. Pero ninguno de los hijos que estuvieron delante del profeta era. Y Samuel le dice: ¿no tienes otro hijo? Y por ahí recuerda Isaías: ¡ah, sí tengo uno! Pero es el pastor de ovejas. Es el muchachito, el jovencito, el más jovencito de todos. Pero es el que anda ahí. Estos son hombres de guerra. Todos estos son hombres que saben pelear. Son hombres que saben ir a la guerra. Pero tengo uno que no ha ido a la guerra. Tengo uno que es el encargado de cuidar a los animales, las ovejas de la casa.
Uno que anda ahí con una onda, ahí cuidando las ovejas, con un cayado, ahí con una vara, cuidando las ovejas todo el día, en la noche, pero es un niño. Y le dice el profeta, bueno, tráemelo. Pero qué grande sorpresa cuando llega este jovencito David delante de la presencia, dice la palabra de Dios, del Señor. Y el Señor le dice al profeta, este es, dice la palabra de Dios, primera de Samuel capítulo 16, gloria al Señor. Le dice la palabra de Dios, y Samuel tomó un cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama, gloria al Señor. Entonces dice la palabra de Dios del versículo 12, envió pues por él e hizo entrar a David, era rubio, hermosos ojos y de buen parecer, pero era un niño. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este niño, este jovencito, este pastor de ovejas, es el que tiene el corazón, aleluya, el corazón de este jovencito late a mi ritmo, es de acuerdo a mi voluntad, este es el que yo quiero. Los otros no, porque tal vez los otros, su corazón no latía de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo vemos posteriormente, hermano, cuando más adelante la historia bíblica nos habla, cuando aquel gigante va a retar al pueblo de Israel. El rey y todo el pueblo de Israel está atemorizado porque aquel gigante viene a retar al pueblo del Dios vivo. Y todos están atemorizados, hasta el mismo rey que tenía la unción de Dios. Pero cuando este niño que va a llevar solamente comida, que va a un mandado, escucha a un incircunciso filisteo, cuando escucha a un hombre pagano blasfemar el nombre de Dios, en su corazón había un celo por Dios, había algo dentro de su corazón que no lo hizo estar en paz. ¿Cómo voy a permitir que este filisteo incircunciso, que este filisteo blasfeme el nombre de Dios? No puedo soportar ver a un hombre pensar que es más que Dios y faltarle al respeto a mi Dios. Y va con el rey y le dice, yo voy a ir, porque nadie quería ir. Y llega la voz al rey, lo manda a llamar y dice, yo voy. Entonces el rey, pues lo ve que es un niño y aún así le dice, tráiganle mi armadura. Y David dice, se la mide y no le queda grande su niño. No, yo voy a salir, rey, y lo voy a derrotar, porque no soy yo el que va a derrotar a ese hombre, porque no me está retando a mí. David sabía que no era un reto a él, estaba retando al mismo Dios, pero en su corazón él no podía estar en paz, él no podía soportar que se blasfemara el nombre de Dios. Y cuando el filisteo, cuando aquel gigante ve a aquel niño, se burla y piensa que es una burla del pueblo, porque todos los guerreros armados están ahí, y ahí viene un niño que acaba de correr al río y tomar 5 piedras y ponerlos en su zurrón, en su bolsita, y enfrentarse al rey. Aleluya. Yo siempre me he preguntado por qué agarró 5 piedras David. Aleluya. ¿Por qué agarró 5 piedras? Si con una lo podía haber derrotado. Y hasta que escuché una vez a un pastor que decía, yo pienso que David agarró 5 piedras, porque los 4 que se hubieran levantado después de Goliat contra David, los 4 iban a morir de igual manera. Porque David era un hombre que sabía que no iba a confiar, que no iba a pelear con su fuerza, sino que el Dios vivo del pueblo de Israel estaba con él. Y él le dijo, no estás peleando conmigo, Dios te entregará hoy en mis manos y todo el mundo sabrá. Todo el mundo va a entender el Dios en el que Israel cree. Porque los
filisteos estaban confiados. Este es tener el corazón de Dios, hermano. Cuando tú escuchas que en la sociedad se está blasfemando la voz de Dios, que se está cambiando la voluntad de Dios, que se está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, entonces tú, en tu corazón entra un celo de decir: ¿cómo puede ser posible que yo soy el portavoz de Dios y estoy callado, encerrado en cuatro paredes? No puede ser posible. Ese celo interno en tu corazón porque el nombre de Dios se ha glorificado. Ese celo en tu corazón por el que el nombre de Dios debe ser alabado y no debe ser blasfemado por el hombre. Eso es lo que ardía en el corazón de David. Y David se enfrenta, dice la palabra de Dios. Pero David tenía el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios. Tenía el Espíritu de Dios en su corazón. Y así venció David, dice la palabra de Dios, al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. No es con espada ni con ejército. Sin tener espada en la mano, dice la palabra de Dios. Versículo 54 del capítulo 5, dice del 17 del capítulo 17 de 1 de Samuel. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante del rey Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en sus manos. Ese era símbolo de que Dios era más poderoso, aleluya. Que Dios tenía más poder que un gigante, que el poder no era del hombre, que el poder no estaba en una personalidad, que el poder en el que creía David era el poder del Dios Todopoderoso, y que Dios le había entregado, aleluya, a ese filisteo incircunciso. Pero las cosas, hermanos, pareciera que todo iba bien. David siguió yendo a la batalla y Dios le siguió dando victorias a David. Pero las cosas no continuaron bien porque empezó a crecer un celo maligno en el corazón de Saúl. Y empezó a escuchó aquel canto de aquellas mujeres que decía: Saúl ha matado a miles y David a sus 10,000. Y a partir de ahí dice la palabra de Dios que intentó matar a David. Y David huyó y duró 10 años, hermano. 10 años huyendo antes de que Saúl muriera. No fue inmediatamente un triunfo. ¿Dónde vivió David? En las cuevas, huyendo. Porque Saúl, en lugar de ponerse a cuentas con Dios, en lugar de reconocer que estaba fallándole a Dios, se dedicó a perseguir a David porque tenía miedo que le quitara el reino. Lo que Saúl no sabía, que el que quita y da es Dios, y Dios ya se lo había quitado, y Dios ya había ungido a Saúl como rey, a David, porque David era un hombre conforme a su corazón. Así que la palabra de Dios dice que David, aleluya, David llegó a ser rey de Israel. Llegó a gobernar, y el mayor esplendor del pueblo de Israel fue en este periodo de David, porque David buscó hacer las cosas agradables delante de Dios. Y David fue el que nació en su corazón el deseo de hacer un lugar para adorar a Dios. Fue el que dijo: ya no, Señor, ya no queremos adorarte en tiendas, en campaña, no, queremos hacerte un santuario hermoso donde podamos ir a adorarte, donde esté tu presencia habitando. Y aunque David no se le permitió hacerlo, porque David era un guerrero y había sangre en sus manos, sin embargo, en el corazón de David es donde nace el deseo de hacer un lugar para adorar a Dios, hermano. Así que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Se necesita hombres, hermanos. Se necesita hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Que palpite el celo, el deseo de adorar, el deseo de servir. No sé si en tu corazón palpita el mismo deseo de Dios, de que el mundo sea salvo. No sé si en tu corazón
corazón palpita el mismo deseo de Dios, de que las almas sean salvas. Pero si no, hermano, necesitamos buscar hacer, aleluya, la voluntad de Dios. Y David, hermano, buscó hacer la voluntad de Dios. Que cometió errores, sí, hermano. Que se equivocó, sí. Hizo cosas que no se equivocó. Pero en parte, hermano, fue por malas decisiones donde el pueblo contribuyó. Y que el miércoles estaremos reflexionando en la segunda parte. ¿Qué pasó con David? ¿Qué fue lo que lo llevó a fracasar en su vida moral y familiar? ¿Qué fue lo que lo llevó al fracaso, hermano? ¿Cuál fue el descuido espiritual de un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Y cuál fue la manera en que buscó restablecer su comunión con Dios? Lo que hoy quiero compartirte a ti, hermano, hermana, es que tú y yo como hijos de Dios debemos de buscar ser conforme al corazón de Dios. Y se podrán plantar gigantes delante de nosotros. Pero si tú tienes ese celo por la voluntad de Dios, no hay nada que te pueda detener, hermano. No hay nada. Que los templos están cerrados, no me puede detener un templo cerrado para seguir predicándole a la gente que Jesucristo sigue perdonando pecados, que Jesucristo sigue salvando, que Jesucristo sigue sanando al hombre. No me puede detener. Porque el mundo es un campo. Si no lo puede hacer tocando puertas, pero hay muchas maneras en las que yo puedo decirle a la gente que se arrepiente de sus pecados, porque Jesucristo viene pronto por su pueblo, viene pronto por aquellos que le sirven y que le aman. Así que hoy te invito a buscar cada día, hermano. Dios ha puesto su espíritu sobre ti. Así como dice la palabra de Dios, que de ese día el espíritu de Jehová estaba sobre David. Pues el Espíritu Santo está en tu vida, hermano. Que ese Espíritu Santo nos ayude a hacer su voluntad, no nuestra voluntad humana, egoísta, egocéntrica, sino la voluntad de Dios perfecta, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Él, hermano, hagamos la voluntad de Dios. Hoy quiero orar por ti para que Dios nos ayude a cada día a hacer su voluntad, hermano. Que cada día, hermano, podamos pensar en qué voy a hacer para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a agradar a Dios? Yo quiero adorar a Dios porque soy un adorador y quiero hacer esa voluntad. Quiero que ahí en tu lugar cierren tus ojos ahí y que oremos en este momento y que le digamos al Señor: Señor, queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Padre Celestial. Queremos vivir haciendo tu voluntad cada día. Hoy yo también voy a orar al mismo tiempo por cada uno de ustedes. Si tú tienes alguna necesidad, quiero que tengas fe de que Dios va a obrar, porque para Dios no hay nada imposible. No es necesario, hermano, que yo vaya y te ponga la mano en ti, porque es el Espíritu Santo el que está ahí en tu hogar. Solamente necesitas clamarle, solamente necesitas pedirle a Él: Señor, ayúdame en este momento. Cierra tus ojos y oremos en esta hora. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu divina presencia. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta hermosa oportunidad que nos has brindado de estar reflexionando en tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendiga grandemente la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos. Que podamos ser hombres conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre.
vida. Te espero el día miércoles a las 7 de la tarde, el día jueves también. No dejemos de estar orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios y compartiendo este video para que otros también puedan escuchar la palabra. Dios te